Miles Donovan siempre había sido la persona más segura de sí misma en cualquier habitación. Como director ejecutivo de Industrias Donovan, un gigante tecnológico que había revolucionado la forma de vivir y trabajar de la gente, a los 35 años había acumulado más éxito y riqueza de los que la mayoría de la gente podría soñar. Su vida era un sinfín de lujo, poder y aclamación social. Miles vivía en extensas mansiones de arquitectura moderna y piscinas inmaculadas. Conducía coches exóticos que rugían en carreteras de montaña vacías y se rodeaba de gente que buscaba su favor y su compañía. El mundo era su escenario y todos en su vida parecían interpretar su papel según el guión que él había escrito. Un sábado por la tarde, en una salida que se suponía iba a ser una distracción desenfadada de sus lugares habituales de lujo, algo aparentemente insignificante puso en marcha una serie de acontecimientos que acabarían por trastornar su mundo cuidadosamente diseñado. Miles y sus amigos más íntimos, todos ricos y poderosos por derecho propio, decidieron comer algo en una cafetería de un barrio de clase media. Este tipo de excursión era, para ellos, un irónico juego de inmersión en lo mundano, una breve visita a una existencia que miraban con lejana curiosidad. Miles y sus amigos se sentaron en el extremo más alejado de la cafetería, en una esquina en la que apenas cabían sus egos colectivos. Entre el grupo se encontraban Liam Carter, un gestor de fondos de alto riesgo aficionado a las inversiones arriesgadas y a las mujeres arriesgadas, y algunos otros miembros del círculo íntimo de Miles. Reían y bromeaban mientras examinaban los grasientos menús, con sus relojes de diseño brillando bajo las luces fluorescentes. «Lo has hecho todo, Miles», comentó Liam con una sonrisa, y su voz contenía una nota de desafío bajo el tono despreocupado. «Has construido un imperio, acumulado miles de millones y conquistado a todo el que has querido. Pero dudo que puedas conseguir el siguiente truco». Miles enarcó una ceja, intrigado y ligeramente irritado por la sugerencia de que había algo que no podía hacer. Estaba acostumbrado a que todos los desafíos que se le presentaban quedaran aplastados bajo el peso de su talento y sus recursos. Se recostó en su asiento, cruzándose de brazos, mientras prestaba toda su atención a Liam. «¿Y qué propones exactamente, Liam?», preguntó con un tono de autoridad en la voz. Liam sonrió satisfecho y se inclinó hacia adelante, con los dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa, como si estuviera saboreando el momento. «Apuesto a que no puedes casarte con una mujer que esté completamente fuera de nuestro alcance. Y no hablo de modelos o herederas. Hablo de alguien verdaderamente corriente». «Define ordinario», respondió Miles, entrecerrando los ojos. Liam hizo un gesto sutil hacia una mesa cercana, donde una joven camarera estaba retirando algunos platos. Se movía con eficacia, llevaba el pelo castaño recogido en una coleta y su rostro carecía del maquillaje y el esmalte que la mayoría de las mujeres del mundo de Miles llevaban como una armadura. «Ella», dijo Liam en voz baja, «Jenna Wallace, madre soltera, camarera, completamente fuera de nuestro mundo». Miles siguió la mirada de Liam, con una expresión que apenas se movía al percibir la presencia de Jenna. Ni siquiera la reconoció como alguien que había estado a su servicio, un reflejo de lo poco que había recordado hasta entonces. Parecía totalmente alejada de los círculos de riqueza y poder en los que él se movía a diario, y eso le intrigaba. «¿Quieres que me case con una camarera?», preguntó Miles, con un tono teñido de incredulidad y una pizca de diversión.
El resto de la mesa se rió ante lo absurdo de la idea, pero la sonrisa de Liam no hizo más que aumentar. «Ese es el reto», respondió Liam con confianza. «Has ganado todos los partidos que has jugado, todas las apuestas que has aceptado, pero estoy dispuesto a apostar $2 millones a que no puedes conseguirlo. Sin trucos, sin contratos. Tiene que ser real». $2 millones eran poco más que calderilla para Miles, pero el reto en sí tenía un atractivo que iba más allá de la recompensa monetaria. La idea de hacer algo tan alejado de sus triunfos habituales era tentadora. No era solo una cuestión de dinero. Se trataba de demostrarse a sí mismo y a los demás que podía conseguir cualquier cosa que se propusiera. Disfrutaba con la idea de ganar, de conquistar este nuevo reto como había conquistado todo lo demás en su vida. Miles sonrió, levantando su vaso de agua en un brindis simulado. «Prepara la cuenta, Liam», dijo con una confianza inquebrantable. «Esto será fácil». Jenna Wallace no se percató de la conversación que se desarrollaba al fondo de la cafetería, ni prestó demasiada atención al grupo de hombres que ocupaban el reservado de la esquina. Para ella, no eran más que otro grupo de clientes que solo se distinguían por sus trajes caros y sus risas un poco exageradas. Llevaba 3 años trabajando en el restaurante, haciendo todo lo posible para mantener a su hija Olivia, de 5 años. No era un trabajo glamuroso, pero sí estable, y le permitía mantener el rumbo de su vida tras una serie de penurias en las que prefería no pensar. Mientras Jenna se dedicaba a sus tareas, limpiando mesas y rellenando tazas de café, no se imaginaba que uno de los hombres más ricos de la ciudad acababa de poner sus ojos en ella como parte de una apuesta. Tampoco se dio cuenta de que su vida, que había estado marcada por la rutina y la practicidad, estaba a punto de verse inmersa en un torbellino de cambios inesperados. Miles la observó en silencio. Sus ojos se detuvieron un momento más de lo que pretendía. Había algo en su actitud, una mezcla de cansancio y resistencia que le intrigaba. Estaba acostumbrado a tratar con personas que hacían lo imposible por llamar su atención, que medían sus palabras y gestos con precisión para ganarse su favor o acceder a su mundo. Pero Jenna parecía diferente, casi indiferente a su presencia. Cuando ella se acercó a su mesa para recoger algunos platos vacíos, Miles aprovechó la oportunidad. «Jenna, ¿verdad?», preguntó con voz suave y segura. Lo miró brevemente con expresión neutra mientras balanceaba una bandeja de platos. «Sí. ¿Puedo ayudarle en algo?», respondió con un tono educado pero distante. «No creo que me hayas servido antes», dijo Miles, ofreciéndole una sonrisa encantadora que solía desarmar hasta a los conversadores más reacios. Jenna parpadeó, sorprendida por el comentario. «Hace tiempo que trabajo aquí. Seguramente no te habrás dado cuenta», dijo rotundamente, sin molestarse en corresponder a la sonrisa. Miles se rió, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Probablemente no, pero eso cambia hoy», contestó. Su voz destilaba una confianza de la que no dudó ni un segundo. «¿Qué tal si tomamos un café algún día?». Jenna enarcó una ceja, su escepticismo evidente. «Lo siento, estoy trabajando», dijo secamente, dándose la vuelta para marcharse. Pero Miles no era de los que se despiden fácilmente. «Ahora no, por supuesto», le dijo, manteniendo la sonrisa en su sitio. «Pero debes tener un día libre, ¿no? Podríamos charlar un poco». Jenna se volvió hacia él, con los ojos ligeramente entrecerrados, como si tratara de calibrar sus intenciones. «Tengo que volver al trabajo», dijo con voz firme.
Y con eso se levantó de la mesa, sus pasos resonando suavemente en la ruidosa cafetería. Miles sintió un breve destello de frustración, algo que no estaba acostumbrado a experimentar en sus interacciones con las mujeres. Estaba acostumbrado a ganarse a la gente con poco esfuerzo, a que siguieran sus planes. Pero la resistencia de Jenna, su aparente desinterés, solo servían para intrigarle aún más. Mientras Jenna se movía para limpiar otra mesa, Miles la observaba. Su mente se aceleraba pensando en el desafío que tenía por delante. Ganarse a Jenna sería diferente a cualquiera de sus conquistas anteriores, y esa perspectiva le parecía extrañamente estimulante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de anticipación, de excitación ante la idea de perseguir algo que no estaba garantizado. Se recostó en su asiento y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Eres persistente, Jenna», murmuró en voz baja, con un tono más decidido que antes. «Pronto lo descubrirás». Sin que Jenna lo supiera, el engranaje ya se había puesto en marcha. Para Miles, esto ya no era solo una apuesta, era un reto, un juego que estaba decidido a ganar, y no tenía intención de perder. Unos días después, Miles volvió a la cafetería, esta vez solo y a otra hora. Tomó asiento cerca del mostrador, eligiendo un lugar desde donde pudiera observar a Jenna mientras trabajaba. Ella se movía con la misma eficiencia, su atención dividida entre servir a los clientes y manejar las demandas del personal de cocina. Cuando ella se acercó a su mesa para tomar su pedido, Miles no esperó a que ella preguntara. «Hola, Jenna», dijo, sonriendo como si estuviera realmente feliz de verla. «Pensé que tal vez esperabas verme de nuevo». Levantó las cejas, claramente sorprendida. «No sabía que vinieras tan a menudo», respondió con un deje de sarcasmo en la voz. «Bueno, creo que empezaré a venir más a menudo», dijo Miles juguetonamente. «Gran servicio y todo». Jenna le lanzó una mirada escéptica, pero anotó su pedido sin hacer más comentarios. Cuando empezó a darse la vuelta, Miles decidió tentar a la suerte una vez más. «¿Qué te parece el café?», preguntó, con un tono informal pero insistente. Jenna lo estudió durante un momento, con expresión ilegible. Respiró hondo, como si estuviera sopesando sus opciones antes de responder. «Mira, te lo agradezco, pero estoy muy ocupada. Mi vida no deja espacio para encuentros casuales». Miles se dio cuenta de que si seguía acercándose a Jenna con la misma actitud despreocupada, ella continuaría rechazándolo. Necesitaba una táctica diferente, algo que le transmitiera que estaba realmente interesado en ella, no solo en conquistarla. «Lo entiendo», dijo, bajando la voz para sonar más sincero. «No estoy aquí para complicarte la vida. Solo quiero conocerte mejor». Jenna lo miró con una mezcla de fastidio y curiosidad, con el ceño ligeramente fruncido mientras consideraba sus palabras. Parecía dispuesta a rechazarlo de nuevo, pero algo en su expresión la hizo dudar. Después de un momento, soltó un pequeño suspiro y aceptó. «Está bien, pero será un café rápido. No tengo tiempo para mucho más». No fue la respuesta entusiasta a la que estaba acostumbrado, pero fue un comienzo. Miles la vio alejarse, sintiendo un nuevo propósito. Jenna no era como las otras mujeres que había conocido. Era real, tenía los pies en la tierra y no se dejaba convencer solo por el encanto. Y por primera vez en mucho tiempo, Miles se sintió realmente intrigado por la idea de llegar a conocer a alguien más allá de su superficie. Jenna se había convertido, sin saberlo, en la clave de su último desafío.
Un desafío que iba mucho más allá del dinero o el orgullo. Y en lo que respecta a Miles, él nunca se echaba atrás ante un desafío. Durante las semanas siguientes, las interacciones entre Miles y Jenna se hicieron más frecuentes. A pesar de los muros que intentaba mantener, Jenna cada vez era más consciente de la presencia de Miles. Él era implacable. Siempre aparecía en la cafetería con una sonrisa fácil y un comportamiento casual que parecía casi demasiado perfecto para ser genuino. Jenna no podía evitar preguntarse cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero cada vez que intentaba ignorarlo, Miles encontraba la forma de entablar una conversación con ella. Jenna había aceptado aquel primer café más por curiosidad que por otra cosa. No entendía por qué un hombre como Miles, claramente procedente de un mundo de privilegios y riqueza, se interesaba por alguien como ella. Pero había algo en su persistencia que la intrigaba, y cuando le habló con tanta seriedad, se sintió obligada a darle una oportunidad, aunque solo fuera por un breve instante. Quedaron en una cafetería pequeña y tranquila, no muy lejos de la cafetería. Jenna llegó puntual, aún con el uniforme del trabajo, y se sintió incómoda al entrar. Estaba claro que los demás clientes no venían de hacer turnos largos en la cafetería, y se preguntó por milésima vez por qué había aceptado reunirse allí. Miles ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Iba vestido de manera informal, pero su porte era elegante y sin esfuerzo. Cuando Jenna se acercó, él se levantó ligeramente, sonriendo de una manera que era a la vez desarmante y confiada. «Hola, Jenna», la saludó cordialmente. «Gracias por acceder a esto». «Claro», respondió, tomando asiento y jugueteando con la correa de su bolso. Se sentía fuera de lugar, sin saber qué esperar de esta extraña reunión. Entonces, ¿de qué querías hablar? Miles rió suavemente, como si percibiera su incomodidad. «Nada en particular», dijo, reclinándose en su silla. «Solo pensé que estaría bien conocerte mejor». Jenna enarcó una ceja, poco convencida. «¿Y por qué alguien como tú querría conocer a alguien como yo?», preguntó, con un tono casi acusador. No quería sonar a la defensiva, pero la pregunta le había estado rondando la cabeza desde el primer día que él se le acercó. La sonrisa de Miles se desvaneció ligeramente y pareció considerar su pregunta durante un momento antes de responder. «Tal vez sea exactamente por eso», dijo en voz baja. «No formas parte de mi mundo, y eso me parece interesante». Jenna no supo qué responder a eso, así que se limitó a asentir y volvió su atención al menú, aunque no tenía intención de pedir nada. El silencio que siguió estuvo cargado de preguntas no formuladas, pero Miles pareció contentarse con dejar que se prolongara. Al cabo de unos instantes rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la cafetería?», preguntó, tratando de sonar informal. «Unos cuantos años», respondió Jenna, con tono cauteloso. No le gustaba hablar de sí misma, sobre todo con alguien como Miles, que probablemente no podía relacionarse con su vida de ninguna manera. «Es un trabajo que paga las facturas». «Lo entiendo», dijo Miles, y Jenna se preguntó si realmente lo entendía. Él debió darse cuenta de su escepticismo porque rápidamente añadió: «Sé que vengo de un entorno diferente, pero no siempre lo tuve fácil. Mis padres me presionaron para que tuviera éxito, y hubo momentos en los que parecía que la presión no acabaría nunca». Jenna lo estudió un momento, tratando de calibrar su sinceridad. «Debe de ser duro»,
dijo con voz llana. Miles sonrió ligeramente, reconociendo el sarcasmo en sus palabras, pero prefiriendo no reconocerlo. «Lo fue, a su manera», respondió. «Pero no estoy tratando de comparar mi vida con la tuya. Es que, no sé, Jenna, hay algo en ti que encuentro refrescante». Ella frunció el ceño, aún sin saber qué pensar de sus palabras. «No me conoces», señaló. «Todavía no», aceptó. «Pero me gustaría». Jenna suspiró, sintiéndose dividida entre su deseo de mantener las distancias y la extraña atracción que sentía hacia él. Había pasado tanto tiempo levantando muros en torno a sí misma y a Olivia que no estaba segura de querer dejar entrar a nadie, y menos a un hombre como Miles Donovan. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. «Está bien, pero no busco nada serio», dijo con firmeza. «Tengo una hija en quien pensar y ella es mi prioridad». «Lo entiendo», dijo Miles, y sonó como si lo dijera en serio. «No estoy aquí para hacerte la vida más difícil, Jenna. Solo quiero conocerte mejor». Jenna no estaba segura de creerle, pero por alguna razón se sintió obligada a darle una oportunidad. No sabía si era su persistencia o algo más, pero había una parte de ella que quería ver a dónde podía llevarle esta extraña conexión. Cuando terminó su reunión, Jenna salió del café sintiéndose más confusa que nunca. Miles había sido encantador y atento, y hubo momentos en los que casi se olvidó de que era un rico director general con una vida completamente diferente a la suya. Pero mientras caminaba de vuelta a su pequeño apartamento, las dudas volvieron a invadirla. ¿Qué podía querer él de ella? ¿Y por qué no podía marcharse sin más? En cuanto a Miles, regresó a su ático sintiendo una mezcla de emoción e incertidumbre. Jenna no se parecía a nadie que hubiera conocido antes, y su franqueza era a la vez desarmante y refrescante. Le apetecía pasar más tiempo con ella, no solo para ganar la apuesta, sino porque sentía verdadera curiosidad por ella y por su vida. Era una sensación a la que no estaba acostumbrado y le dejó un poco desequilibrado. Miles seguía apareciendo por la cafetería, encontrando siempre una excusa para entablar conversación con Jenna. Poco a poco, ella empezó a bajar la guardia, aunque seguía siendo cautelosa a la hora de acercarse demasiado. Olivia, en cambio, se encariñó enseguida con Miles. Era una niña brillante y curiosa, y Miles se esforzaba por relacionarse con ella siempre que tenía ocasión. Jenna observaba sus interacciones con una mezcla de diversión y aprensión, insegura de cómo sentirse ante el creciente vínculo entre su hija y aquel adinerado desconocido. Cuanto más tiempo pasaba Miles con Jenna y Olivia, más empezaba a cuestionarse sus propios motivos. Lo que había empezado como una simple apuesta con Liam estaba empezando a parecer algo mucho más complicado. Se dio cuenta de que esperaba con impaciencia sus visitas a la cafetería, no solo por el desafío, sino porque realmente disfrutaba de la compañía de Jenna. Era fuerte y resistente, cualidades que él admiraba, pero que rara vez encontraba en su mundo de privilegios y excesos. Pero a medida que su conexión se hacía más profunda, Miles supo que tenía que dar el siguiente paso. La apuesta no consistía solo en conquistar a Jenna, sino en convencerla de que se casara con él. Y aunque la idea le había parecido absurda al principio, Miles se dio cuenta de que lo deseaba más que nada. Una tarde, mientras Jenna terminaba su turno en la cafetería, Miles se le acercó con expresión decidida. «Jenna, he estado pensando mucho en nosotros», comenzó, su voz inusualmente seria.
Sé que puede sonar repentino, pero quiero tomármelo en serio. Jenna lo miró con el ceño fruncido por la confusión. ¿Tomarme en serio qué?, preguntó, con voz cautelosa. Miles respiró hondo, preparándose para lo que iba a decir. «Matrimonio», dijo simplemente. Los ojos de Jenna se abrieron de golpe y se echó a reír involuntariamente, con un sonido casi amargo. «¿Hablas en serio?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Apenas te conozco, Miles». «Sé que parece una locura», admitió, tratando de mantener la compostura, «pero siento que tenemos algo especial, algo real, y quiero daros a ti y a Olivia una vida mejor». Jenna sacudió la cabeza, todavía incrédula. «¿Qué clase de realidad es esta?», murmuró, más para sí misma que para él. Miles podía sentir que la estaba perdiendo, y sabía que tenía que ser más convincente. «Sé que vengo de un mundo diferente», dijo suavemente. «Y sé que esto suena absurdo, pero veo algo en ti, Jenna, algo real, y quiero construir una vida contigo y Olivia». Jenna respiró hondo, dividida entre el instinto de rechazarlo y la extraña atracción que sentía hacia él. No podía negar que la idea de darle a Olivia un futuro mejor era tentadora, pero tampoco podía ignorar la voz en su cabeza que le decía que aquello era demasiado bueno para ser verdad. «No estoy pidiendo una respuesta ahora», dijo Miles rápidamente, sintiendo su vacilación. «Solo piénsalo. No quiero presionarte, pero creo que podemos hacer que esto funcione». Jenna lo estudió, intentando comprender las intenciones que había detrás de sus palabras. Una parte de ella quería creerle, pero otra seguía desconfiando. Tras un largo momento de silencio, finalmente habló. «Lo pensaré», dijo en voz baja, antes de darse la vuelta y marcharse. En los días siguientes, la mente de Jenna fue un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en la proposición de Miles y en lo que podría significar para ella y Olivia. Por un lado, la idea de casarse con un hombre como Miles parecía un cuento de hadas, una oportunidad de ofrecer un futuro estable a su hija. Pero, por otro lado, le parecía una traición a todo por lo que había luchado, una decisión que desarraigaría la vida que había construido cuidadosamente para ella y Olivia. En cuanto a Miles, estaba plagado de sus propias dudas. Sabía que la apuesta era superficial, pero sus crecientes sentimientos por Jenna la hacían sentir como algo mucho más significativo. No podía negar la atracción que sentía por ella, ni la admiración que había desarrollado por su resistencia y fortaleza. Pero también sabía que sus decisiones pasadas, las elecciones que había hecho en busca del éxito y de la prosperidad, le habían hecho perder la esperanza. Riqueza podría volverse en su contra. Esas decisiones no tardaron en pasarle factura. Un día, mientras revisaba viejos documentos empresariales en su despacho, Miles se topó con un archivo relacionado con una fábrica que su empresa había cerrado años atrás. En aquel momento, le había parecido una decisión empresarial rutinaria, una medida de recorte de gastos necesaria para aumentar los beneficios. Pero a medida que leía el expediente, los recuerdos del cierre de la fábrica resurgieron y empezó a establecer una conexión que nunca antes había considerado. La fábrica estaba situada en una pequeña ciudad y cientos de empleados perdieron su empleo cuando se cerró. Para Miles, había sido un movimiento empresarial más, una forma de racionalizar las operaciones y mejorar los resultados de la empresa. Pero al leer el informe, se dio cuenta de que la fábrica estaba en la ciudad natal de Jenna. No tardó en confirmar sus sospechas. El cierre de la fábrica
había afectado directamente a la vida de Jenna, forzándola a pasar apuros económicos y llevándola a trabajar en la cafetería para mantener a Olivia. Sin que él lo supiera, en ese momento, su decisión había causado los mismos problemas que Jenna había enfrentado. El descubrimiento dejó a Miles aturdido por la culpa y el arrepentimiento. No podía creer que sus acciones pasadas hubieran causado tanto dolor a Jenna, y sabía que tenía que decirle la verdad. Pero la idea de admitir lo que había hecho le llenaba de temor. ¿Cómo podía esperar que ella lo perdonara por algo tan devastador? Durante días, Miles trató de ocultar su agitación, pero Jenna podía sentir que algo iba mal. Se dio cuenta de que parecía distante y preocupado, y no pudo evitar la sensación de que le estaba ocultando algo. Sus dudas y temores aumentaron y empezó a preguntarse si había cometido un error al dejarle entrar en su vida. Finalmente, Miles no pudo guardar el secreto por más tiempo. Una noche, sentados en el salón después de que Olivia se hubiera acostado, decidió que había llegado el momento de contárselo todo. «Jenna», comenzó, su voz temblando ligeramente, «necesito hablarte de algo importante, algo de mi pasado». Jenna lo miró con expresión cautelosa. «¿Qué pasa, Miles?», preguntó con la voz cargada de desconfianza. Miles respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «¿Te acuerdas de la fábrica en la que trabajabas antes de conocernos?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. El rostro de Jenna se nubló de tristeza al recordar aquel difícil momento. «Sí, lo recuerdo», dijo en voz baja. «Fue una época muy dura para mí. Estaba embarazada de Olivia y tuve que afrontarlo sola». Miles apartó la mirada, sintiendo el peso de la culpa presionándole. «Jenna, fui yo», dijo, con la voz llena de pesar. «Fui yo quien ordenó el cierre de la fábrica». Jenna lo miró atónita, con los ojos desorbitados, mientras trataba de procesar lo que acababa de decir. «¿Tú has hecho eso?», susurró, con la voz casi quebrada. «Sí», respondió, con la voz baja y llena de vergüenza. «En aquel momento fue solo una decisión empresarial. Estaba centrado en los beneficios y no pensé en la gente a la que afectaría. Jenna, lo siento mucho». Jenna se separó lentamente de él. Su mente se tambaleaba al darse cuenta de lo que él había hecho. Cada lucha, cada sacrificio que había hecho para apoyar a Olivia y mantener su vida unida, todo se remontaba a él. La traición le resultaba casi insoportable y no sabía si podría perdonarlo. «¿Cómo has podido?», susurró ella con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. «Destruiste mi vida, y ahora, ¿quieres que lo olvide?». «Jenna, por favor», suplicó Miles, con la voz llena de desesperación. «Si lo hubiera sabido, nunca habría tomado esa decisión. Lo siento mucho». Pero Jenna no podía escuchar sus excusas. Se levantó con las manos temblorosas mientras intentaba contener las lágrimas. «No puedo hacer esto», dijo con la voz quebrada. «No puedo estar con alguien que me ha causado tanto dolor». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Miles solo en el salón, consumido por la culpa y el arrepentimiento. Sabía que había cometido un terrible error y no estaba seguro de poder arreglar las cosas algún día. En los días siguientes, la tensión entre ellos se hizo insoportable. Jenna apenas podía mirarle, y sus conversaciones, antes cálidas y fáciles, fueron sustituidas por silencio y miradas frías. Miles intentaba acercarse a ella, pero cada intento era rechazado. Se sentía perdido e impotente, sin saber cómo reparar el daño que había causado. Para Jenna, el dolor del pasado seguía abierto.
y el descubrimiento del papel de Miles en sus luchas no hizo más que ahondar las heridas. No podía deshacerse del sentimiento de traición y no sabía si podría volver a confiar en él. La vida en la mansión continuaba, pero se sentía vacía y hueca. La riqueza y el poder de Miles, que antes eran motivo de orgullo, ahora parecían carecer de sentido ante el daño que había causado. Sabía que las palabras no bastarían para cerrar la brecha que los separaba y decidió encontrar la manera de arreglar las cosas, no solo por Jenna, sino por todos los afectados por sus decisiones pasadas. Empezó a buscar a los antiguos empleados de la fábrica, viajando a la ciudad donde había estado ubicada y reuniéndose con las personas que se habían visto afectadas. Escuchó sus historias, sus penurias y su rabia, y sintió que el peso de su culpa aumentaba con cada conversación. Fue una experiencia dolorosa y humillante, pero Miles sabía que era necesaria si quería demostrarle a Jenna que lo sentía de verdad. Tras días de reuniones y conversaciones difíciles, Miles decidió crear un fondo de ayuda para los antiguos empleados de la fábrica. Destinó una parte importante de su fortuna a ayudar a las familias afectadas e hizo una declaración pública en la que reconocía sus errores y expresaba su arrepentimiento. Cuando Miles volvió a casa, Jenna seguía evitándole, pero él estaba decidido a hablar con ella. Una noche, mientras Jenna terminaba de acostar a Olivia, Miles la esperó en el salón. Cuando entró, la llamó, con voz tranquila pero firme. «Jenna, sé que estás dolida y entiendo que no puedas perdonarme», dijo en voz baja, «pero necesito decirte lo que he estado haciendo. He estado intentando arreglar las cosas». Jenna se cruzó de brazos, con expresión escéptica. «¿Y cómo piensas exactamente arreglar el pasado, Miles?», preguntó con la voz teñida de amargura. «¿Con dinero? Eso no cambiará lo que hiciste». «Sé que no», respondió con voz firme, «pero fui al pueblo. Hablé con los antiguos empleados, escuché por lo que pasaron y estoy creando un fondo para ayudarles a rehacer sus vidas. Sé que esto no borra lo que hice, pero es mi forma de intentar compensar el dolor que causé». Jenna lo observó en silencio, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. No quería creerle, pero no podía ignorar el esfuerzo que había hecho por enmendarse. Esa noche, mientras Jenna estaba despierta en la cama, su mente estaba llena de emociones contradictorias. Aún no podía perdonarle, pero tampoco podía negar que parecía estar intentando cambiar de verdad. Los meses que habían pasado juntos habían revelado un lado de Miles que parecía muy alejado del hombre que había ordenado el cierre de la fábrica, y ella no sabía qué pensar de ello. Miles, por otro lado, sabía que las palabras nunca serían suficientes para reparar el daño que había causado. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse el perdón de Jenna, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que tanto le había costado construir. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a demostrar que había cambiado de verdad. En los días que siguieron a su sincera confesión y a sus intentos de enmendarse, el ambiente de la mansión siguió cargado de palabras no dichas y de dolor no resuelto. Jenna seguía con su rutina diaria en un tenso silencio, mientras Miles, agobiado por la culpa y la incertidumbre, luchaba por navegar la creciente distancia entre ellos. Siempre había confiado en su capacidad para controlar los acontecimientos de su vida, pero con Jenna se sentía perdido. Jenna, por su parte, apenas podía mirar a Miles sin sentir el aguijón de la traición. Había pensado que tal vez él era diferente,
que era alguien en quien podía confiar. Pero ahora, cada vez que lo veía, recordaba el cierre de la fábrica que había trastornado su vida y el hecho de que el hombre al que había empezado a abrir su corazón era la causa misma de su sufrimiento. La revelación del papel de Miles en su pasado hizo que cada palabra amable, cada gesto de afecto, se sintiera como una cruel ironía. Había trabajado tan duro para protegerse a sí misma y a Olivia, para construir una vida a pesar de todo, y ahora sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Una noche, durante una cena que parecía más un ritual que una comida compartida, Miles reunió el valor para romper el sofocante silencio. Olivia ya estaba en la cama, dejándolos a los dos solos en la larga mesa del comedor. La comida estaba sin tocar en sus platos y el silencio era denso e incómodo. «Jenna», empezó Miles, su voz rompiendo el silencio con un temblor vacilante. «Sé que te hice daño y sé que tienes todo el derecho a estar enfadada conmigo. Pero, por favor, ¿me darías una oportunidad para demostrarte que he cambiado?» Jenna dejó el tenedor y se cruzó de brazos, mirando fijamente la madera pulida de la mesa, como si en ella se encontraran las respuestas que buscaba. Finalmente, levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y cansancio. «¿Quieres una oportunidad, Miles?», repitió, con una voz que apenas ocultaba la amargura. «Me lo quitaste todo, ¿y ahora quieres una oportunidad para demostrar que eres una buena persona? ¿No crees que es un poco demasiado conveniente?» Miles respiró hondo, luchando contra el impulso de suplicar. Tenía que controlar sus emociones, tenía que encontrar la forma de expresar su arrepentimiento sin abrumarla. «Sé que no es suficiente, Jenna», dijo en voz baja, «pero desde que te conocí he cambiado. Tú y Olivia me habéis hecho ver las cosas de otra manera. Quiero ser mejor para las dos, y haré lo que haga falta para ganarme tu perdón». Jenna sacudió la cabeza con una expresión de exasperación y cansancio. «Es demasiado tarde para eso, Miles», respondió, con la voz llena de resignación. «Te dejé entrar en mi vida y en la de Olivia porque creía que eras diferente. Pero al final, eres igual que todos los demás que he conocido». Ella se levantó, dejándole solo en la mesa, con sus palabras flotando en el aire como fantasmas de promesas incumplidas. Mientras ella se alejaba, Miles sintió el aplastante peso de sus fracasos presionándole. Sabía que las palabras no cambiarían nada. Tenía que hacer algo más, algo significativo, para demostrar que estaba realmente decidido a arreglar las cosas. En los días siguientes, Miles se mostró aún más decidido a demostrar a Jenna que había cambiado. Pasó horas investigando la ciudad donde había estado la fábrica, tratando de encontrar a las personas que se habían visto afectadas por su cierre. Se puso en contacto con líderes de la comunidad, antiguos empleados y organizaciones locales, y empezó a elaborar un plan para ayudar a los que habían sufrido a causa de sus decisiones. No fue un proceso fácil. Muchas de las personas con las que contactó estaban enfadadas, amargadas y con razón. Le veían como el hombre que había destruido sus medios de vida y tenían poco interés en escuchar sus disculpas. Pero Miles persistió, escuchó sus historias y reconoció el dolor que había causado. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero esperaba que, ofreciéndoles un apoyo tangible, al menos podría empezar a enmendarlo. Finalmente, creó un fondo de apoyo para los antiguos empleados de la fábrica, utilizando una parte significativa de su fortuna personal
para ayudarles a reconstruir sus vidas. Hizo una declaración pública, asumiendo toda la responsabilidad de sus actos y expresando su profundo arrepentimiento por el daño que había causado. Fue una experiencia humillante, que le hizo sentirse expuesto y vulnerable como nunca antes se había sentido. Cuando por fin se estableció el fondo, Miles regresó a la mansión, agotado pero esperanzado. Sabía que Jenna aún no le había perdonado, pero esperaba que este gesto, al menos, le demostrara que iba en serio con lo de arreglar las cosas. No esperaba que lo abrazara con los brazos abiertos, pero necesitaba que viera que lo estaba intentando, que no era el hombre que ella creía que era. Una noche, mientras Jenna terminaba de acostar a Olivia, Miles la esperaba en el salón. Cuando ella entró, él se levantó, con expresión cautelosa pero decidida. «Jenna», empezó, con voz firme a pesar del nerviosismo que sentía, «sé que estás dolida, y no te culpo por ello, pero necesito contarte lo que he estado haciendo». Se cruzó de brazos, con una postura defensiva, pero no se alejó. «¿Qué pasa, Miles?», preguntó con voz cautelosa. «He intentado arreglar las cosas», dijo, mirándola con una sinceridad que le sorprendió incluso a él. «Fui al pueblo donde estaba la fábrica y hablé con los antiguos empleados. Escuché sus historias y he creado un fondo de apoyo para ayudarles a reconstruir sus vidas». Jenna lo observó en silencio, con expresión ilegible. «¿Y eso qué cambia?», preguntó, su voz apenas más que un susurro. «¿Crees que arrojando dinero al problema se arreglará todo?». «No», respondió Miles, sacudiendo la cabeza. «Sé que no lo hará. Pero es un comienzo. Quiero demostrarte que me tomo en serio lo de cambiar y que estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para arreglar las cosas». Jenna respiró hondo, con los ojos llenos de emociones contradictorias. Una parte de ella quería creerle, ver la sinceridad de sus palabras y darle una oportunidad, pero otra parte de ella aún desconfiaba, aún no sabía si podía confiar en él. Por fin habló, con voz tranquila, pero firme. «No sé si puedo perdonarte, Miles», admitió, sus palabras cargadas con el peso de su dolor. «Pero tal vez podamos ver qué pasa». Su cautelosa respuesta dio a Miles un rayo de esperanza y asintió con la cabeza, con un alivio palpable. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, y que ganarse el perdón de Jenna no sería fácil. Pero estaba preparado para afrontar cualquier reto, para demostrar que era digno de su confianza y de su amor. Miles empezó a cambiar su vida de formas que iban más allá de los gestos públicos de arrepentimiento. Se distanció de los amigos que habían alentado la apuesta, dándose cuenta de que sus valores y prioridades ya no coincidían con los suyos. Liam, en particular, no podía entender por qué Miles se estaba tomando toda la situación tan en serio. Una noche, durante una cena que pretendía ser una puesta al día informal, Liam se enfrentó a él directamente. «Miles, ¿qué te pasa?», preguntó Liam con un tono lleno de confusión y frustración. «Te estás alejando de todo el mundo y actúas de un modo completamente diferente. ¿Todo esto se debe a la apuesta?». Miles respiró hondo y sintió que le invadía una oleada de irritación. «Para mí, nunca fue solo una broma, Liam», dijo en voz baja, con una voz llena de convicción. «Quiero que las cosas funcionen con Jenna, y si no puedes entender eso, tal vez deberías centrarte en tu propia vida». Liam lo miró fijamente, con una expresión de incredulidad en el rostro. «Entonces, ¿va en serio?», preguntó con la voz teñida de incredulidad. «Sí», respondió Miles con voz firme. «Va en serio, y si no puedes aceptarlo,
Quizá no deberíamos ser amigos. La conversación marcó el final de su amistad con Liam y, con ella, el último vínculo con la vida superficial que una vez había llevado. Miles sabía que ya no podía mantener las mismas relaciones ni los mismos valores, y estaba dispuesto a dejar atrás el mundo que siempre había conocido para construir algo real con Jenna y Olivia. Cuando regresó a casa esa noche, Jenna notó que parecía preocupado. Se sentaron juntos en el salón y, por primera vez en semanas, Miles le contó lo perdido que se sentía. «Siento que me estoy alejando de todo», admitió con la voz llena de una tranquila desesperación, como si todo lo que solía valorar se me estuviera escapando. Jenna puso su mano sobre la de él, su toque vacilante pero sincero. «Tal vez solo estás encontrando algo más real, Miles», dijo suavemente. «A veces necesitamos perdernos para encontrarnos a nosotros mismos». Sus palabras calaron hondo en su interior y, por primera vez, Miles sintió paz en medio de la confusión. Se dio cuenta de que la vida que se había construido, la riqueza, el poder, el estatus, nunca le había llenado de verdad. Eran las relaciones que mantenía con Jenna y Olivia las que le daban sentido y propósito, y estaba dispuesto a luchar por ellas, costara lo que costara. En las semanas siguientes, Miles mantuvo las distancias, respetando la necesidad de espacio de Jenna. Siguió acercándose a ella de vez en cuando, enviándole mensajes cuidadosos y respetuosos, sin presionarla nunca más de lo que estaba dispuesta a dar. Sabía que ganarse su perdón sería un proceso lento y estaba dispuesto a ser paciente. Durante este tiempo, Miles también empezó a reconstruir su vida de forma que reflejara los valores que Jenna le había enseñado: sencillez, empatía y honestidad. Pasaba más tiempo en casa, centrado en actividades pequeñas y significativas que le acercaban a las personas que más le importaban. Siguió apoyando a los antiguos trabajadores de la fábrica y se implicó en proyectos comunitarios que ayudaban a familias con dificultades, encontrando un sentido a la ayuda a los demás. Finalmente, tras semanas de reflexión, Jenna se puso en contacto con él. Aceptó reunirse para una última conversación y cuando se sentaron juntos, habló con una calma que contradecía la tormenta de emociones que sentía en su interior. «No voy a fingir que lo que hiciste no me hizo daño», dijo en voz baja, con los ojos firmes mientras lo miraba. «Sé que lo intentas y puedo ver que has cambiado, pero para mí, reconstruir esa confianza será un proceso largo y difícil». Miles asintió, con voz firme a pesar de la emoción que sentía. «Lo entiendo, Jenna», respondió. «Estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta porque, por primera vez, siento que he encontrado algo real. Y no voy a renunciar a ello». A Jenna se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo, con expresión resuelta. Había decidido darle una oportunidad a Miles, no porque lo hubiera perdonado del todo, sino porque veía que estaba intentando cambiar de verdad. Sabía que aún le quedaban retos por delante, pero estaba dispuesta a afrontarlos, confiando en que el hombre que tenía delante era sincero y estaba decidido a demostrar su valía. En los meses siguientes, su relación siguió evolucionando, con cautela, pero sin pausa. Miles respetó los límites de Jenna y se aseguró de no prometer más de lo que podía cumplir. Demostró su compromiso con hechos, dedicándose al fondo de ayuda e involucrándose activamente en la vida de Olivia. Asistía a sus actividades escolares, la ayudaba con los deberes y pasaba tiempo con ella de forma natural y genuina. Para Jenna, el proceso gradual de recuperación de la confianza
fue a la vez desafiante y gratificante. Aún recordaba la traición, pero también veía los esfuerzos constantes que Miles estaba haciendo para cambiar. Se estaba convirtiendo en la figura paterna presente que Olivia nunca había tenido, y en el hombre que Jenna siempre había deseado, pero que nunca pensó que encontraría. Una noche, mientras estaban juntos en su casa, Jenna decidió que había llegado el momento de abordar las persistentes dudas que aún albergaba. «Miles», comenzó vacilante. Sus dedos trazaban nerviosamente el borde de la mesa. «Quiero que sepas que todavía me duele. Lo que hiciste con la fábrica, la apuesta, no es algo fácil de olvidar». Miles la miró en silencio, esperando, con el corazón oprimido por el peso de sus palabras. «Pero», continuó Jenna, respirando hondo, «creo que estás cambiando, y a pesar de todo, estoy dispuesta a intentar seguir adelante. Solo necesito que seas sincero conmigo, siempre. No puedo soportar otra decepción. No puedo dejar que Olivia vuelva a pasar por eso». Miles cruzó la mesa y le cogió la mano. «Te lo prometo, Jenna», dijo, con la voz llena de emoción. «Nada volverá a ser como antes. Estoy aquí para los dos, y eso nunca cambiará». Jenna sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que hablaba de la esperanza a la que aún se aferraba. No era el perdón total, pero era un comienzo, una posibilidad real de reconstruir lo que habían perdido. Con el paso de los meses, el nuevo comienzo entre Miles y Jenna se fue construyendo cuidadosamente, con cada conversación y cada acto de amabilidad, reforzando la confianza que intentaban reconstruir. No siempre fue fácil, y aún había momentos de duda y vacilación. Pero poco a poco empezaron a encontrar el camino de vuelta el uno al otro, creando unos cimientos más fuertes y genuinos que antes. Olivia, por su parte, ya veía a Miles como parte de su vida y apenas ocultaba lo mucho que le gustaba. A menudo corría hacia él con sus dibujos, mostrando orgullosa sus últimas creaciones, y Miles la escuchaba atentamente, alentando su creatividad y elogiando sus esfuerzos. Con sus acciones, Miles demostró a Jenna y Olivia que se comprometía a estar a su lado, no solo con palabras, sino con hechos. Y a medida que la confianza entre él y Jenna se hacía más fuerte, empezaron a soñar con un futuro que ya no estaba definido por el pasado, sino por el amor y el compromiso que sentían el uno por el otro. La transformación de la relación de Miles y Jenna no se definió por grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino por los pequeños y constantes pasos que dieron el uno hacia el otro. Fue un proceso tranquilo de curación que ninguno de los dos precipitó. Miles se esforzó por respetar los límites de Jenna, sin insistir nunca más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer, mientras que Jenna se permitía gradualmente dejar atrás sus dudas. Poco a poco, a medida que veía la sinceridad en sus acciones. Fue durante el frío diciembre cuando Miles empezó a notar un sutil cambio en sus interacciones. El aire era fresco y los días más cortos, pero sus conversaciones se hicieron más largas y abiertas. Jenna, que antes se guardaba muy bien sus emociones, empezó a hablar más de su pasado, sus dificultades como joven madre soltera, la soledad que había sentido y los sacrificios que había hecho por Olivia. Habló de sus sueños, los que había dejado de lado cuando la vida se convirtió en una serie de supervivencia y responsabilidades. Miles escuchaba con una atención silenciosa que sorprendió incluso a Jenna. Había una vulnerabilidad en su comportamiento, una voluntad de enfrentarse a sus propios defectos, que la hizo sentirse lo suficientemente cómoda como para ser sincera. No fue solo su voluntad de cambiar lo que la conmovió,
sino su genuino deseo de ser alguien diferente, alguien mejor, para ella y para Olivia. Una fría noche de diciembre, Miles invitó a Jenna y Olivia a una sencilla cena de Navidad en su casa recién reformada. Después de vender su empresa y desprenderse de la mayor parte de su lujoso estilo de vida, Miles se había mudado a una casa más pequeña pero más acogedora. Seguía siendo elegante, pero tenía una calidez que la mansión nunca tuvo. Estaba decorada modestamente con luces tenues y un árbol sencillo, creando una atmósfera íntima que distaba mucho de la grandeza de su antiguo mundo. Jenna llegó con Olivia, y cuando entraron, a Olivia se le iluminaron los ojos al ver el árbol. Miles les dio la bienvenida con una sonrisa genuina y desprevenida, y Jenna no pudo evitar darse cuenta de lo a gusto que parecía en esta nueva vida. Era una faceta de él que no había visto antes, y eso la tranquilizó. Mientras se sentaban a cenar, Olivia parloteaba emocionada sobre las decoraciones y los regalos que esperaba recibir. Su entusiasmo infantil llenaba la habitación de alegría. Jenna miraba a Olivia con una suave sonrisa, con el corazón encogido al ver la felicidad de su hija. Durante mucho tiempo, Jenna se había preocupado por darle a Olivia la infancia que se merecía. Pero en momentos como este, sentía alivio. Miles también sintió una tranquila felicidad mientras los observaba. Las vacaciones habían sido para él un acontecimiento social más, una época de fiestas fastuosas y regalos caros. Pero ahora era algo diferente. Era una oportunidad para compartir momentos sencillos con las personas que más le importaban. Mientras le pasaba un plato a Jenna, sus dedos se rozaron brevemente, y sintió una oleada de gratitud por esta segunda oportunidad. Después de cenar, se reunieron en el salón y Olivia abrió ansiosa los regalos que había bajo el árbol. Sus ojos se abrieron de alegría cuando desenvolvió una muñeca que había estado esperando y corrió hacia Miles, rodeándolo con sus pequeños brazos en un fuerte abrazo. «Gracias, Miles», exclamó con voz llena de alegría. Miles sonrió, sintiendo una profunda satisfacción mientras le devolvía el abrazo. «De nada, Olivia», respondió con voz suave. Jenna observó la escena con un nudo en la garganta, sintiendo una oleada de emociones que no había esperado. No era solo la felicidad de Olivia lo que la conmovía. Era darse cuenta de que Miles se había convertido en una parte genuina de sus vidas. Después de que Olivia se hubiera ido a la cama, agotada por la emoción de la noche, Miles y Jenna se sentaron juntos en el sofá, con el resplandor de las luces de Navidad proyectando suaves sombras en las paredes. El silencio entre ellos era confortable y por primera vez en mucho tiempo, Jenna sintió una sensación de paz. «Estos últimos meses han sido buenos», dijo Jenna en voz baja, apenas por encima de un susurro. «Creo que hemos construido algo real, algo que nunca pensé que pudiera existir». Miles la miró, sus ojos reflejaban la calidez del momento. «Nunca he sido tan feliz, Jenna», respondió suavemente. «Todo lo que creía necesitar, la riqueza, el estatus, ya no importa. Tú y Olivia me habéis dado algo que ni siquiera sabía que me faltaba». Jenna suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. Había una sinceridad en su voz que no podía negar, y resonaba en la parte de ella que aún quería creer en él. Ella había visto los cambios en él, no solo en sus acciones, sino en la forma en que se comportaba, la forma en que abordaba la vida con una nueva humildad y propósito. «Me has demostrado que el cambio es posible», dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Y creo que hoy
eres el hombre que merece estar a nuestro lado. Pasaron el resto de la velada hablando del futuro, compartiendo sueños y planes sencillos pero significativos. Miles habló de un proyecto comunitario que quería poner en marcha, un programa para ayudar a las familias con dificultades de la ciudad. Se había sentido inspirado por lo que había aprendido de Jenna y Olivia y quería retribuir de una forma que tuviera sentido. A medida que se acercaba el nuevo año, Miles decidió dar un paso importante e inesperado. Llevaba tiempo planeándolo, pero quería esperar hasta estar seguro de que Jenna podía confiar plenamente en él. Una noche tranquila, llevó a Jenna y a Olivia al mismo pequeño café donde se habían conocido. Era un lugar que guardaba recuerdos de incertidumbre y duda, pero ahora era un símbolo de lo lejos que habían llegado. Mientras estaban sentados juntos, disfrutando de una comida sencilla, Miles se volvió hacia Jenna con una expresión inusualmente seria. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, con voz firme, a pesar del nerviosismo que sentía. Jenna le miró, con el ceño fruncido por la curiosidad. «¿Qué pasa, Miles?», preguntó. Miles se metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirla para revelar un anillo elegante pero discreto. Sabía que cualquier cosa demasiado llamativa la intimidaría, así que había elegido algo que reflejara sinceridad más que extravagancia. «Jenna», empezó él con la voz llena de emoción, «sé que nuestro viaje no ha sido fácil y sé que he cometido errores, pero te quiero y quiero a Olivia. Me habéis demostrado lo que significa tener una familia de verdad. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que puedo ser el compañero y el padre que ambos merecéis. ¿Quieres casarte conmigo?». Por un momento, Jenna se quedó sin habla. La proposición parecía surrealista, pero la sinceridad en los ojos de Miles era innegable. Había pasado tanto tiempo guardando su corazón, pero ahora podía ver que el hombre que tenía delante era realmente diferente del que había conocido. Con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa rompiendo su incredulidad. «Sí, Miles», susurró, «me casaré contigo». Miles deslizó el anillo en su dedo y sus manos temblaron de alivio y felicidad. La abrazó con fuerza, sintiendo una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. No se trataba de ganar una apuesta o de demostrar algo, sino de encontrar una familia, un propósito y un amor verdadero. Celebraron una pequeña ceremonia rodeados de amigos íntimos y familiares, en la que intercambiaron votos llenos de promesas de amor y compromiso. Miles se puso delante de Jenna, con voz firme y llena de emoción, mientras juraba ser el compañero y el padre que ella y Olivia se merecían. Jenna también hizo sus votos. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba de perdón, confianza y nuevos comienzos. Cuando intercambiaron los anillos, Miles supo que esta vez su compromiso no estaba motivado por el orgullo o la competencia, sino por el amor genuino que sentía. Y cuando miró a Jenna a los ojos, vio el mismo amor reflejado en él. La vida, después de la boda, estuvo marcada por pequeños momentos de auténtica felicidad. Miles continuó su trabajo en el proyecto comunitario, dedicando su tiempo a ayudar a familias que luchaban por llegar a fin de mes. Jenna, inspirada por sus propias experiencias, empezó a trabajar como voluntaria en un refugio local para mujeres, ofreciendo apoyo y orientación a madres solteras que se enfrentaban a dificultades similares a las que ella había sufrido una vez. Olivia, ahora rodeada de amor y estabilidad, prosperó en la nueva dinámica familiar.
Ya no era la niña tímida e insegura que había sido antes, sino una joven brillante y segura de sí misma que sabía que tenía una familia que la apoyaba en todo. Miles se convirtió en una sólida figura paterna en su vida, alguien en quien podía confiar plenamente. Un año después de su boda, Jenna y Miles recibieron una noticia que les conmovió profundamente. Esperaban un bebé. La llegada de este nuevo miembro trajo aún más alegría a la pareja, y para Miles fue la realización de un sueño que ni siquiera había imaginado tener. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito y la riqueza, pero ahora se daba cuenta de que el mayor logro de su vida era la familia que había construido con Jenna y Olivia. Cuando nació el bebé, Miles sostuvo al pequeño en sus brazos por primera vez, con lágrimas cayendo por su rostro mientras sentía una abrumadora oleada de amor y gratitud. Jenna lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y supo que su familia por fin estaba completa. En los meses siguientes, la vida se acomodó a un ritmo tan ordinario como extraordinario. Pasaban los días disfrutando de las sencillas alegrías de la vida familiar, jugando con Olivia en el parque, cocinando juntos y compartiendo momentos tranquilos de risa y conversación. Era una vida libre de las presiones de la riqueza y el estatus, y por primera vez se sintieron realmente satisfechos. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el porche, viendo a Olivia jugar con su nuevo hermanito, Miles se volvió hacia Jenna con una expresión de silenciosa gratitud. «Gracias por creer en mí», dijo en voz baja, «por darme la oportunidad de ser mejor persona». Jenna sonrió, apretándole la mano, mientras lo miraba con una calidez que provenía de un lugar de profunda comprensión. «Gracias por demostrarme que tenía razón al creer en ti», respondió. Mientras veían a sus hijos jugar juntos, Jenna y Miles sabían que su viaje no había sido fácil, pero había merecido la pena. Habían afrontado sus miedos, se habían enfrentado a su pasado y habían construido una vida que no se definía por la riqueza o el éxito, sino por el amor y la confianza. Al final, la apuesta que los había unido era un recuerdo lejano, un catalizador para una transformación que ninguno de los dos podía haber previsto. Y mientras caminaban juntos, ahora como una familia unida y completa, sabían que la verdadera victoria no estaba en ganar un desafío, sino en encontrar un amor verdadero y una vida con sentido. Para Jenna, el viaje había sido de curación y perdón, un camino que la había llevado a la familia con la que siempre había soñado. Y para Miles, había sido un viaje de redención y autodescubrimiento, una toma de conciencia de que la mayor riqueza de la vida no procedía del dinero ni del poder, sino de las conexiones que había hecho y del amor que se había ganado. Juntos, afrontaron el futuro con esperanza, sabiendo que, independientemente de los retos que les esperaran, siempre se tendrían el uno al otro.